buenos días para todos los hermanos, muy buenas tardes. Como les digo siempre, quizás para muchos ya muy buenas noches. La Federación Teosófica Interamericana, hoy domingo 10 de diciembre del 2023, los recibe a todos con mucho cariño, con mucho amor. Un día muy especial que tenemos a nuestra querida hermana Tere Ayala. Vamos a pedirle a la hermana Lucila García, por favor, la invocación y después presentaremos formalmente a nuestra querida hermana Teresa Ayala. Adelante, Lucila. Sí, muchas gracias, hermana. Venimos a nuestro centro y unimos nuestros pensamientos en la siguiente invocación. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias, hermanos. Gracias, Lucila, por tu ayuda en este momento. Hoy tenemos a la hermana Teresa Ayala. La hermana Teresa Ayala es miembro de la Sociedad Teosófica hace 20 años. Inicialmente en la Logia Alfa en Puebla. Miembro fundadora de la Logia Damodar. Conocemos su trayectoria y su entrega en este trabajo. Así que la hermana Teresa Ayala, muy dedicada a sus estudios, hoy nos dará una charla muy interesante. El hombre celeste, el Vitobá. Gracias por aceptar la invitación, Teresa, y nuestra gratitud en nombre de la Federación Teosófica. Te damos una cordial bienvenida en este trabajo. Adelante, Tere. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hermana, por la consideración. La verdad es que, bueno, yo es la primera vez que doy una charla para la federación y estoy muy contenta y a la vez muy agradecida. Mandé por ahí nada más lo poco que tengo de, digamos, en la Sociedad Teosófica de Trabajo, pues hay muchos hermanos que la verdad tienen muchos más años y que son desde luego una inspiración para seguir adelante. El tema es el hombre celeste, o cuyo nombre en sánscrito es el Vitova. La verdad es que es un tema bien complejo, como la mayoría de los temas que Blavatsky toca, ¿no? Sabemos que esta teósofa ocultista, todo tema que se dedicaba a investigar, pues lo hacía copioso, lo estudiaba hasta su raíz más profunda, ¿no? Ella me llama la atención cuando se refiere a Platón. Por ejemplo, ella menciona que fue el osado que logró poner de alguna manera disponibles a Occidente todas estas tradiciones abstrusas de Oriente. Cuando ella hace esta sentencia, pues la verdad es que yo no me imaginaba que fuera un trabajo tan dificultoso, ¿no? Porque en Occidente tendemos a pensar que pues nuestro estudio es vasto y que prácticamente nació de este lado del continente y los que de repente decidimos indagar un poquito más sobre la filosofía de Oriente nos damos cuenta que es todo un universo, ¿no? Y desde luego estos primeros ingleses que se empiezan a acercar hacia allá para investigar, para saber y empiezan a hacer las primeras, digamos, enciclopedias sobre el Oriente y sobre sus advocaciones o sus divinidades. Todo este tema está relacionado, ¿no?
ella por ahí hace un artículo que tiene que ver con estos misterios en los que relaciona al sol, a la cruz alzada, obviamente hace una pasada por los egipcios y finalmente hace presenta como una síntesis teosófica ya, con lenguaje teosófico, en este que después resulta en un artículo que se llama La psicología del antiguo Egipto, ¿no? Ya sabemos que estudiar a los egipcios es como una parada en la mitad del camino. Nos empezamos a familiarizar un poquito porque también es complejo y de repente de allí algunos van más atrás, ¿no? Hasta llegar a Oriente. Es precisamente lo que hace Blavatsky, ¿no? Ella traza una ruta en la historia de la sabiduría humana y va dejando puntitos donde se pueden hacer de repente paradas para acercarnos hacia lo más antiguo con un menor trabajo. Curiosamente, es lo que hacen todos digamos, los ocultistas, ¿no? Podríamos pensar que queremos siempre ver hacia el futuro, pero lo que ellos hacen, muy característico de ellos, es que ven hacia atrás, porque este territorio de Aryavarta, de donde todo surge, pues empieza como a degradar en la historia hasta que en nuestros días prácticamente queda sepultado. Y esta especie de análisis ella lo hace también en este artículo sobre los misterios, ¿no? En donde empieza hablando del sol. Entonces, al principio yo voy a comentar muy poquito de manera general, después sobre la cruz alzada. Ya estos lenguajes teosóficos que ella maneja sobre el cubo y la clasificación septenaria, aquí a lo mejor ya para los que tienen más familiaridad con los términos teosóficos va a ser más fácil comprender, ¿no? Este asunto del panteón hindú, que exactamente se escribe así con TH, porque ya sabemos que ellos tienen en el Devanagari o en esta especie de alfabeto que no tiene detrás en griego, no se puede llamar alfabeto, no se puede llamar abecedario porque no hay A, B, C, D, E, etcétera, se llama Devanagari. Desde el nombre es muy revelador, ¿no? Deva, que significa divinidad, Naga, ciudad, la ciudad de los divinos, donde las divinidades vuelven a sembrar la semilla, ¿no? Este territorio de Aryavarta, ¿no? Los Aryos, como algunos también le llaman. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto y de lo complejo que fue para un filósofo que ella menciona en el artículo, este hombre llamado Edward Moore, que bueno, él fue inglés y hace una enciclopedia muy, muy interesante, son libros copiosos también, acerca de estas advocaciones hindús. Y al final, bueno, ¿cómo ha influenciado ese símbolo? Un símbolo solar, ¿no? Por eso se le puede llamar también al Vítova, hombre celeste. Así a manera como de introducción nada más para reforzar, ¿no? Cuando nosotros estudiamos teosofía, a veces cuesta un poco de trabajo hacer un concepto general de lo que estamos estudiando, ¿no? Algunos todavía como que tenemos un piecito en la filosofía, digamos, de las academias, y como que quizá nos cuesta trabajo abrirnos hacia la filosofía arcaica, como le llama Blavatsky, o la filosofía de la tradición. Lo mismo nos ocurre en otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, la ciencia, que es bien diferente la ciencia oficial que la ciencia de la tradición, ¿no? Entonces, hay que tener claro que cuando estudiamos teosofía, estudiamos la sabiduría acumulada de todas las edades, corroborada en la luz astral por los rishis o por los que también se traducen o se entienden como videntes. Si nosotros comprendemos eso, bueno, ya podemos saber que cuando leemos a Blavatsky, la línea del tiempo de Blavatsky es bien larga, ¿no? O sea, no es como nuestra historia oficial que nos data al hombre apenas hace unos miles de años, ¿no? Y que lo tacha todavía de nómada, digamos como de no civilizado, ¿no? Eso no ocurre perdón, con Blavatsky, ¿no? Ella menciona esta filosofía religiosa arcaica y ella nos dice que era universal y dice sus misterios son tan antiguos como el hombre, ¿no? Pero el hombre de cuándo, porque ya sabemos, cuando empezamos a estudiar globos, rondas y razas, pues vemos que cada cadena planetaria tiene que desarrollar 7 rondas, cada ronda desarrolla 7 razas raíz y cada raza raíz pues desarrolla 7 subrazas, ¿no? Entonces, cuando ella dice son tan antiguos como el hombre,
y en esta cadena planetaria que tiene sus noches y sus días va dejando como vestigios, pues mucho de lo que construye en cada ronda y en cada raza y en cada subraza, ¿no? Por eso es que estas construcciones, también ella las menciona en el artículo, hace un recorrido por las construcciones hindús, las egipcias, ¿no? Menciona a los teocalli mexicanos, por ejemplo. Entonces, un tema que aparentemente como que es pequeñito, ella ya sabemos que se vuelve especialista de los temas de los artículos que presenta, ¿no? Y en este caso ella empieza hablando del sol, ¿no? Ella dice que este sol es el símbolo eterno del sol personificado, astronómicamente purificado, en su significado místico, regenerado y simbolizado por todos los iniciados en memoria de una humanidad sin pecado cuando todos eran hijos de Dios, ¿no? Ella empieza haciendo esta reflexión, pero ya sabemos que todos los artículos de Blavatsky siempre tienen como un planteamiento del problema, ¿no? Es decir, los artículos son tesis mismas, tienen planteamiento del problema, porque si no, ¿qué razón tendría ser un artículo, no? Todo parte de una problemática, ¿no? La problemática básicamente era la entrada en Kali Yuga, el olvido de la tradición, la pérdida de la tradición, la degeneración de la raza, ¿no? De la subraza presente. En una etapa que se viene de oscuridad, con precisamente el nombre de Kali Yuga o periodo negro, ¿no? En donde es bien dificultoso que las almas pues salgan adelante, ¿no? Sin una guía, sin una ruta, sin una instrucción de cómo pueden hacerlo. Por eso es que ella suelta esta pregunta aquí en esta primera parte del texto, ¿no? Dice, todo esto le quita algo a la dignidad de Cristo como ideal o de Jesús como hombre divino. Y dice ella, de nada, por el contrario, al estar solo, glorificado por encima de todos los demás hijos de Dios, él solo puede fomentar malos sentimientos en todos esos millones de naciones que no creen en el sistema cristiano, provocando su odio y llevándolos a guerras y guerras, inicuas luchas. Si por otra parte lo colocamos entre una larga serie de hijos de Dios e hijos de la luz divina, entonces cada hombre podrá elegir por sí mismo entre esos muchos ideales, los que elegirá como Dios para cumplir, llamad a su auxilio y adorad en la tierra como en el cielo. Muchos de los llamados salvadores eran buenos pastores, como lo fue Krishna, y se dice que todos ellos aplastaron la cabeza de la serpiente, en otras palabras, conquistaron su naturaleza sensual y dominaron lo divino y lo oculto, ¿no? Entonces vemos que esta necesidad de presentar una serie de instrucciones, la filosofía oculta con este propósito, ¿no? De conquistar la naturaleza inferior, la naturaleza sensual, ¿no? Todo esto que nos atrapa en este maya, lo que creemos, el cómo son las cosas, lo que vemos solamente en la apariencia de las cosas y poder dominar lo divino y lo oculto, como estos hijos de Dios, estos buenos pastores, estos salvadores. Entonces resulta que ya hace un hilo en la historia en la cual aparecen y reaparecen esta especie de salvadores, y una de tantos es una figura que aparece en uno de los libros de Edward Moore, que tiene toda la estética, digamos, del Cristo, ¿no? Crucificado, como muchos lo conocemos, excepto por la cruz, ¿no? Entonces, ¿qué relación tiene todo esto del sol, ¿no? Con la cruz alzada, con la clasificación septenaria, con el cubo de Blavatsky, que se forma de esta clasificación septenaria, y con el Vítova, ¿no? Es decir, que esta estética de este hombre crucificado al final nos lleva hacia el Vítova, ¿no? A aterrizar digamos, en esta divinidad, este personaje filosófico que representa un fenómeno en la naturaleza. Entonces decíamos que si es necesario hacer ciertas paradas, ¿no? Los que están familiarizados con temas de la filosofía egipcia entienden que hay toda una transubstanciación en la personalidad de aquellos que decíamos en la diapositiva anterior, son preciados de ser los buenos pastores, los salvadores, y etcétera, ¿no? Es decir, ¿en qué momento de la forma humana alguien puede decidir ser un buen pastor, ¿no? Y todos los procesos y todas las, digamos,
metamorfosis que va sufriendo ese que decide hacer este gran trabajo, ¿no? Entonces, claro que se tiene que hablar de la cruz, y en el artículo de la filosofía antigua egipcia, propiamente la psicología del antiguo Egipto, ella dice que la cruz, por lo visto, es el símbolo más antiguo de la vida, originada en el soplo universal e individualizada en la respiración de los seres. O sea, desde aquí ya tenemos cosas que deberíamos releer y releer temas ya bien profundos de la doctrina secreta, por ejemplo, como el proemio y etcétera, ¿no? Ella hace esta metáfora bien bella, ¿no? Al hablar de la cruz. Dice, originada en el soplo universal e individualizada en la respiración de los seres. Es decir, que este sonido primigenio que manifiesta y que le da origen a todo, no se ha terminado, ¿no? Ese sonido retumba en la particularidad de cada uno de nosotros, ¿no? Y no nosotros me refiero solo al reino humano, sino a todo lo que late en nuestra cadena planetaria, ¿no? De la que por lo menos tenemos la certeza de que conocemos estos reinos, ¿no? Los animales, los vegetales, etcétera, ¿no? Y sigue diciendo, la cruz fue pues símbolo de espíritu o del soplo y figura de sus 4 puntos cardinales y como tal emblema de la vida y de la muerte. Sinasa, la tau, que por sí misma es un símbolo andrógino, se convierte en cruz ansada cuando le es sobrepuesta al asa, ¿no? Y ella hace un rastreo de dónde viene este símbolo y después, cuando en el cubo le coloca a ella, al símbolo le coloca la cabeza de una figura humana, ya toma todo el sentido, ¿no? De cómo es que este hombre, que se hace un buen pastor por sí mismo, toma la decisión, pero con la ayuda de todas las fuerzas de la naturaleza es que él puede concretar hacerse el buen pastor, ¿no? Hay algo interesante que ella dice, ¿no? Esta forma de cruz no data del cristianismo, era conocida y utilizada para fines místicos miles de años antes de nuestra era. Figuraba indispensablemente en varios rituales de Egipto y Grecia, de Babilonia y la India, lo propio que en China, México y Perú. Es un símbolo cósmico, lo mismo que fisiológico, que existía en todas las naciones paganas, lo atestigua Tertuliano. ¿En qué se diferencia la Minerva ateniense del cuerpo de una cruz? Hace esta pregunta del autor. Dice, el origen de vuestros dioses deriva de figuras moldeadas en una cruz. Todas aquellas hileras de imágenes de vuestros estandartes son los accesorios de cruces. Aquellas colgaduras de vuestras banderas son los ropajes de cruces. Y el fogoso campeón estaba en lo justo, ¿no? O sea, esta referencia que ella hace, que al final yo pongo unas diapositivas de algunas, se le llaman plantas, ¿no? A estos planos de algunas catedrales o iglesias que tienen planta de cruz latina, que es justo lo que menciona Blavatsky, ¿no? Estas reminiscencias de este hombre crucificado en la materia, de este hombre sacrificado, de este hombre que por supuesto que ocurre en el macrocosmos y que es voluntad y decisión, ¿no? De cada uno el acercarse a él, ¿no? Finalmente ella lo que hace en este texto es abrir la posibilidad, dejar claro que eso es decisión de cada uno y que por supuesto ese es el, digamos, el pensamiento, ¿no? De lo que llaman el plan divino, digamos, el futuro potencial que la conciencia traza para cualquier criatura de la naturaleza que pasa por todos los reinos, ¿no? Esta conciencia que se corporifica, que pasa por estos reinos primigenios, digamos, estos reinos elementales, luego por los reinos minerales, vegetales, animales, hasta llegar a los humanos y que ahí, dotados de esta racionalidad, por voluntad propia, ya deciden hacer lo que conocemos algunos como el arco ascendente, ¿no? Todo esto, bueno, pues representado en los símbolos, que además no son meras imágenes, ¿no? Sino que poseen mucha energía por las concentraciones que veremos ya se ven más reflejadas en lo arquitectónico. El Tau o T es la más antigua de todas las formas, dice ella, y la cruz o Tat es igualmente antigua. La cruz ansata, o sea, la cruz con asa, se halla en las manos de casi todos los dioses, incluyendo a Baal y a la Astarte fenicia. Horus aparece algunas veces con la cruz larga latina. La cruz pastoral griega es egipcia. Fue calificada por los padres de la iglesia de invención del diablo antes de Cristo. Pues ya sabemos que estas censuras existieron con todas las culturas
que por desconocimiento, ¿no? Ellos llegaban y veían algunos cultos a ciertos lugares y entonces pues ocurría esta descalificación, ¿no? Bueno, aquí una imagen ya de esta cruz sostenida por unos bracitos, ¿no? Vemos que ahí hay algunos animales. Curiosamente también esta manera de representar a las divinidades en la fauna, ¿no? O sea, esto que ocurría en los egipcios, ocurría también con los hindús, por ejemplo, ¿no? Que se habla mucho de los monos, ¿no? Se habla incluso de los animales como personajes importantes en el desarrollo de las ciudades, de la cosmovisión, de todos estos mitos que tienen que ver con los rescates, con el heroísmo, ¿no? Están llenos pues de animales, porque finalmente la conciencia pues está corporificada en todos los reinos, ¿no? ¿Cómo representar algo divino si no incluye eso divino a los animales, ¿no? O la vegetación. Entonces vemos que los egipcios no eran la excepción, ¿no? Igual que las culturas que florecieron aquí en nuestro continente, pues todas están, incluso las nuestras, por ejemplo, su estética o su plástica, pues es una composición de elementos vegetales, animales, ¿no? Apenas si se puede ver ahí formas antropomorfas, ¿no? Casi no se perciben, ¿no? Si vemos, por ejemplo, estructuras como la Coatlicue, ¿no? Chalchiclicue, todas estas advocaciones, pues prácticamente no vemos una Venus, ¿no? Este asunto de antropomorfizar viene después de los griegos. Entonces ella sigue diciendo sobre la cruz Ansatautau encerrada en el doble triángulo, dice, es el símbolo del espíritu que ha descendido en la materia y es crucificado en ella, pero que ha resucitado de la muerte y permanece triunfante en los brazos del victimario ya vencido. Y por esto se le llama la cruz de vida y es símbolo de la resurrección. En las pinturas egipcias se puede ver que esta cruz se aplicaba sobre los labios de la momia cuando el alma volvía al cuerpo, ¿no? Este fenómeno que ocurre en el macrocosmos, esto que muchos llaman la crucifixión del espíritu en la materia, y que por supuesto, a manera de reflejo, se puede llevar a cabo en el buen pastor, ¿no? Es decir, ella sigue como primero instruyendo de qué va este símbolo para después acabar haciendo la particularización, ¿no? Ya en la clasificación septenaria y decir prácticamente es decisión de cada uno si quieren o no acceder, ¿no? A esta posibilidad que es inherente en la naturaleza. Bueno, aquí ya nos estamos acercando al lenguaje teosófico, ¿no? Es decir, ya sabemos los que algunos que han estudiado clasificación septenaria, que la clasificación septenaria es el ABC teosófico, ¿sí? Tenemos que estudiarla muy bien, ¿sí? Porque de ahí parte el aprendizaje y la madurez para tomarla, para aplicarlo. Es decir, si nosotros de repente no sabemos muy bien cómo funciona el principio que nos trae de cabeza a todos, que es el principio manas, cuando entra en actividad con el principio cámico o el de las emociones, pues va a haber un desconocimiento de nosotros mismos, ¿no? Y hay pocas posibilidades de comprensión, de ser tolerantes, de ser disciplinados, porque por lo general, pues va a haber un descontrol de las emociones, de los pensamientos, ¿no? Vamos a quizás estar mirando siempre para afuera sin darnos cuenta de lo que somos. Entonces, por eso es tan importante tener clara la clasificación septenaria y de estudiarla muy bien, ¿no? Ella hace en este artículo la presentación de los tres elementos superiores. Ella dice que los representa con un triángulo y que son Atman, Budi, y menciona así como metáfora el aroma de manas. Esta metáfora es bellísima porque precisamente la tríada pues entra en contacto como un reflejo, como un aroma con la personalidad a través de ese principio manásico que refleja su luz, ¿no? Sobre del principio kama, ¿no? Que kama se puede traducir como, no solamente como pasión, deseo, sino también aquel amor, digamos, amor-apego, ¿no? Que la mayoría experimentamos, porque hay niveles también en esta fuerza, ¿no? Entonces, en el cuadrado, ella representa los cuatro principios inferiores, ¿no? Al principio cámico, al principio astral, a prana y al cuerpo físico. ¿Sí? Ahí aparecen abajito pues ya los nombres en sánscrito. Y entonces ya llega a una conjunción del triángulo cuadrado y dice que esto representa geométricamente al hombre. Pues claro, ya ahora que lo revisamos,
vemos los 4 principios inferiores, ¿no? Los 3 principios superiores. Desde luego que aquí nos estaría haciendo falta un elemento que ya se estudia más, digamos, profundamente, ¿no? Cuando se habla de Antahkarana, ¿no? Decimos, por definición, Antahkarana es Manas, es ese rayo que viene de Manas y que entonces empieza, digamos, a darle razón, ¿no? A ese cuaternario inferior o al cuadrado, o la conjunción de estos 4 principios inferiores. Porque después que ella muestra esa explicación, ya sabemos que estos artículos son muy copiosos, ¿no? O sea, quien quiera a lo mejor profundizar más sobre el tema, pues sí, hay que ir al artículo, las notas al pie, ¿no? De repente resulta que este artículo, bueno, ya están los escritos coleccionados, pero refiere a otras citas, ¿no? Con respecto del Vítova, por ejemplo, hay otras 4 citas en los escritos coleccionados en distintos tomos y distintas páginas. Por supuesto, hay que ir y revisar cada artículo, ¿no? Que a veces son, no sé, entre 13 y 20 páginas, y tener una mejor comprensión de lo que ella se está refiriendo, porque es complejo algo en una línea de la historia tan largo, extractarlo, ¿no? Cuando ya presenta ella la figura del cubo, ya se refiere a la representación del hombre, ¿no? Ella dice, el círculo o el asa que corona la tau es una cabeza humana, es el hombre crucificado en el espacio de Platón o el Vítova de los indos, ¿no? Ella aparece como con doble T, como para darle esa intención a la T del sánscrito, aunque el nombre sí se escribe como TH, es una consonante aparte de la T, ¿no? Es una T así que tiene que como que retumbar en el paladar. Bueno, ya sabemos que este idioma del sánscrito forma parte de las lenguas clásicas, ¿no? Las lenguas clásicas son estas que los dioses dejaron a los hombres para comunicarse con ellos, ¿no? Por ahí hubo una charla por parte de la Sociedad Teosófica en Adyar sobre el sánscrito, donde se explicaba que al pronunciar estas consonantes, las cavidades craneales resuenan de manera distinta, ¿no? Bueno, ella explica ahí que la cruz es el cubo desdoblado, de la cual las 6 caras nos dan el septenario, ya que tenemos 4 en la línea vertical y 3 en la horizontal, siendo la célula de en medio común a las 2 líneas, ¿no? Porque aquí decimos, bueno, pero ¿cómo convergen estas 4 y estas 3? Pues porque no están separados, lo que se explicaba en la diapositiva anterior, ese triángulo y ese cuadrado no están separados, ¿no? Entonces sí, claro que están allí las 4 y las 3 unidas y concatenadas por ese mismo vehículo, ¿no? Dice ella, las 2 líneas, 3 en el espíritu, o 3 son el espíritu, que veamos el triángulo, 4 la materia, representa al hombre vivo y septenario. Y todavía explica más, ¿no? Con respecto de las 3 líneas, dice, en la línea 3, o 3 en las líneas femeninas, representan, y aquí entramos otra vez en tener que rastrear y buscar, ¿no? Incluso presenta los nombres en hebreo, ¿no? Que ya sabemos, este artículo de Blavatsky, de la psicología del antiguo Egipto, tiene textos en griego, tiene palabras en griego, en, en hebreo, algunas en árabe, y ya sabemos que nunca falta es el sánscrito. Entonces, la verdad, no es un tema. Algunos piensan que en la sociedad teosófica siempre estamos estudiando lo mismo, pero la realidad es que no, porque cada tema nos lleva todavía a profundizar mucho más, ¿no? Que ya sabemos que el propósito de profundizar es el autoconocimiento, ¿no? Es saber qué es el hombre, cómo está constituido, para conocernos, para tener un propósito de vida, ¿no? Ese propósito debe ser paralelo al plan divino, ¿no? De ser mejores en nuestra comunidad, o sea, hay niveles también de ese pensamiento de ser el buen pastor, ¿no? Entonces ella menciona que en la línea femenina hay estos 3 elementos, ¿no? Jehová, Eva de la raza preadámica, Brahma o Bat, que se separa en 2 sexos, y Eva o Sofía, Espíritu Santo de los gnósticos que dio nacimiento a Caín o Abel. Otra vez ella hace estas analogías para que nosotros, pues si no comprendemos con una, va con otra, ¿no? Lo que sea más familiar a nuestra, digamos, religión, ¿no? Ya después esa religión se va volviendo cosmovisión.
Y dice en la línea, en 4, el 4 está en la línea masculina. Esta está representada o representa al tetragramaton, al tetráctis sobre el plano inferior, al hombre celeste o Adán Kadmón, macho, hembra o Jehová, la sabiduría y la inteligencia o Chokma y Binah, y el divino hermafrodita sobre nuestro plano cósmico y terrestre, ¿no? Entonces, cada uno de estos términos implica estar repasando, haciendo otras lecturas, ¿no? A lo mejor algunos tenemos un concepto sobre tetragramatón. Cuando leemos en Comentarios a la Doctrina Secreta, en la reunión 5, ella explica más acerca de este término y por supuesto ahí entendemos por qué esta línea vertical está representada como 4 elementos, ¿no? Pero lo que ahorita digamos que nos llama la atención por el nombre del texto es precisamente cuando ella se refiere a esa línea masculina como el hombre celeste o el Adán Kadmón, ¿no? Siempre pensamos que esta especie de regentes o de espíritus planetarios que se encarnan en las cadenas planetarias, cuando nos explican una analogía con Adán Kadmón, pues de repente antropomorfizamos esas fuerzas, ¿no? Pero hemos estudiado que ese espíritu planetario es la corriente de vida, ¿no? Esa conciencia que no tiene una forma física, hasta que llega a la esfera de Malkut, ¿no? Hasta que llega al plano físico, hasta que llega a Prakriti, y entonces ocurre que esa fuerza se corporifica en todos los reinos, ¿no? Entonces es de las cosas más difíciles que Krishna le explica a Arjuna, cuando él quiere que le muestre quién es él, y entonces le dice que él es el todo y pasa por su mente imágenes de todos los reinos de la naturaleza, ¿no? Pasan estampidas de animales, pasan, o sea, movimientos acuáticos, de oleajes, ¿no? De mares, etcétera, porque trata de explicarte que él es todo. Y eso es de las cosas más difíciles de comprender. Por eso es que se habla de este hombre celeste como un propósito, como ese futuro potencial, ese pensamiento que fue lanzado, ¿sí? Por esa mente universal y que algunos logran hacerlo un presente, ¿no? Ya no es un futuro potencial, ya alcanzan ese presente y son estos buenos pastores de los que se comentaba al inicio. Aquí tenemos ya, esto pues da demasiada luz, ¿no? Demasiada claridad sobre el tema. Estas son representaciones ya de esta divinidad, de esta vocación del Vitoba, y hay quien habla sobre incluso los atavíos, ¿no? Si ustedes ven las posturas, la de la derecha pues sí ya está más, digamos, caricaturizada, entre comillas. Aquí lo interesante es que las dos guardan esos elementos, ¿no? O sea, tienen al sol tras, porque es básicamente la postura del hombre puro, ¿no? Este hombre cósmico que primero se sacrifica para manifestarse, para dar luz y vida a todos los reinos, y que después, a manera, decíamos, de reflejo, ese hombre hace posible que algunos en el reino humano hagan ese mismo trabajo, ¿no? Y que entonces ya de manera autoconsciente pueda hacer el arco de vuelta, ¿no? Este arco ascendente. Vemos, por ejemplo, algunos elementos interesantes como sus aretes, si ustedes observan ahí, ¿no? Son peces como tal, y decíamos, ¿no? Cómo estaban conformadas las expresiones artísticas de estas divinidades, pues es la concatenación de fuerzas, de criaturas de la naturaleza, animales, elementos vegetales, etcétera, ¿no? Por supuesto que tienen además una matemática para su construcción, ¿no? El caso de la izquierda, que es una escultura, pues ya sabemos que los que sientan las bases, todas las bases de las expresiones artísticas, por lo menos las que conocemos aquí como occidentales, que vinieron de otras influencias, son precisamente los hindús, ¿no? Eso es lo curioso que aquí tenemos templos también propios de la zona, propios entre comillas, teocalis, cuando ella menciona en este artículo los teocales mexicanos, pues uno pudiera pensar que no tuvieran relación, ¿no? O sea, un estudiante, decíamos hace rato de la academia oficial, no encuentra una relación,
entre los templos jainos o los templos budistas y los teocalli mexicanos, ¿no? Pues, no tiene nada que ver. Pues resulta que Blavatsky, cuando hace tira este hilo de la historia y abre el abanico, ¿no? Todo un abanico de años y de siglos y de subrazas y razas que no han sido contemplados en la historia oficial, resulta que sí tienen que ver. Entonces ella los menciona allí como parte de testimonio de que también comprendían que estas fuerzas de la naturaleza se encarnaban en ciertos sitios donde era más propicio, ¿no? Que que quería ser el buen pastor pudiera lograr su tarea. Se hablaba de este texto que ella menciona a este hombre, ¿no? Edward Moore. La verdad es que acá, bueno, le tengo que agradecer a Rafa que encontró pues un facsímil, me parece que son 2 tomos que después llevan a otros más, que está lleno de ilustraciones, ¿no? De esto que llamamos el panteón hindú. Todavía, si ustedes ven, todavía se conserva la TH en el inglés, ¿no? Ya en nuestro español ya nada más llega sin la H, pero en realidad esto es herencia todavía del sánscrito, porque tiene que ver, panteón tiene que ver también tiene que ver con sendero, pata. La revista esta, ¿se acuerdan que Blavatsky, bueno, se editaba de Pat, ¿no? El sendero, entonces tiene que ver con sendero, con huella, patja, ¿sí? Y obviamente panteón, pues tiene que ver con la ruta que trazan estas divinidades para los hombres, ¿no? Lanzan así en el plan divino la mente cósmica lanza una ruta por donde debemos ir, todos los reinos, y resulta que el reino más peligroso se vuelve precisamente el humano, porque ahí es donde se pierde del rumbo, ¿no? Se pierde de ese sendero, porque empieza entonces a fijarse y a aferrarse de las cosas que lo engañan, ¿no? Que lo engolosinan. Estas cosas que aprecia con los sentidos, nada más, con los sentidos ya de lo físico, ¿no? Entonces, este libro, la verdad es que está muy interesante para los que son más, que tienen más afinidad hacia estas advocaciones, ¿no? Se puede incluso, en este caso que tenemos a la derecha, esta divinidad que es, bueno, esta advocación de Ganesha, ¿no? Aquí sí de plano, pues vemos toda el rostro, ¿no? Del elefante y lo puse como ejemplo porque en la parte de atrás, ¿sí? Otra vez vemos esta serpiente que se muerde la cola, que representa el círculo, que es ese espacio ese espacio limitado donde se va a manifestar esa conciencia que por fuera es incondicionada, pero que en cuanto se traza ese círculo, lo que hay dentro, desde el círculo mismo y lo que hay dentro, esa conciencia ya está condicionada, ¿no? Esa conciencia ya se está sacrificando. De esa absolutez de la que proviene, empieza a corporificarse, empieza a caer bajo los influjos de la materia para lograr un reino, ¿no? Para lograr una manifestación donde quepan todos. O sea, esto es enorme hacerse un concepto de cómo funciona tan solo el tema globos, rondas y razas, ¿no? En que se hace de una curiosidad que un planeta pueda tener 7 días con sus 7 noches a las que llamamos rondas, ¿no? Eso ya de entrada es, nos rompe la barrera de los años, ¿no? De los ciclos. O sea, un humano a lo mejor puede vivir máximo 100 años, pero pensar ya en que una raza, una subraza son divididos, una ronda son divididos en yugas y que estos periodos son bien grandes y eso, cómo lo representaríamos, ¿no? Entonces, cuando vemos este tipo de divinidades, se refiere a eso, ¿no? O sea, aquí nos está representando todo el drama cósmico de la crucifixión del espíritu en la materia, específicamente de Ganesha, pero no solo nos habla de eso, nos habla también de ciclos, nos habla de formas, ¿no? O sea, los mudras que tiene la escultura, claro que tienen mucho que decir. Cuando fue encontrado Pakal en su tumba, que tenían una mano una esfera y en la otra un cubo, ¿no? Labrado. Entonces eso, bueno, el que está familiarizado con el tema dice, pues claro, el espacio y el tiempo, ¿no? Pero ya vimos que el cubo no solo representa, ¿no? Ese manejo del espacio, sino en la presencia de ese pensamiento de la mente superior, de la mente divina, que se va a ir poco a poco.
corporificando en ese espacio a través del tiempo, ¿no? Estas narraciones que se mencionan en la recapitulación, ¿no? En este resumen del tomo 1 de la doctrina secreta, de cómo van haciendo su trabajo todos en la naturaleza, principalmente los soles, ¿no? Que es de donde se entiende que provienen estos elementales que corporifican a todos los reinos, ¿no? Entonces vemos que sí, en esta plástica de cómo está representado, vemos la palabra sagrada adentro del círculo, ¿no? Este sonido primigenio que empieza a vibrar y que no ha dejado de hacerlo y que está todo el tiempo vibrando en todos los reinos, ¿no? Veíamos en la primera diapositiva cómo sigue resumbando, ¿no? Cómo resuena este sonido todavía en todo lo que hay, en lo que percibimos como lo material. Bueno, podríamos hablar no solo de Ganesha, de otras advocaciones que aparecen allí, pero el objetivo es acercarnos al Vítova, ¿no? Esta imagen de la izquierda aparece en varios artículos de Blavatsky, los que habla sobre el Vítova. Eh, Ella hace una aclaración porque Edward Moore le pone el nombre de Krishna crucificado en el espacio, ¿no? Y todavía ella menciona que es un símbolo eterno de la personificación del sol astronómicamente purificado. O sea, lo cual está tremendo porque decíamos, ¿cómo percibimos al sol, ¿no? El sol nos da energía, nos da prana, nos da alimento, hace que todo viva, que todo fluya, que todo se mueva, ¿no? Estos planetas girando alrededor, gracias a que él tiene una masa mucho mayor que la de nuestros planetas, ¿no? Pero que no solamente lo que percibimos como físico proviene de allí. Es decir, cuando ella habla de la eternidad, ¿no? Y habla del sol y habla de purificación, y ahí se entiende que hay una relación entre todos estos elementos o jerarquías de seres que provienen de los soles y que se van corporificando en las cadenas planetarias. Es un tema tremendo. Cuando ella hace la aclaración de esta imagen, menciona que ya había imágenes muy parecidas a esta sin la cruz antes del cristianismo, ¿no? Es decir, toda esta cosmovisión y la filosofía que se encarnaba, ¿no? En las primeras imágenes, digamos, que hacían referencia a que puede ser un trabajo que se alcance personalmente, no como un objetivo egoísta, sino como parte de la inherencia o de la capacidad misma de la naturaleza que todo lo vivifica, ¿no? Hace la aclaración ella porque como Edward Moore le pone el nombre de Krishna crucificado en el espacio, ya dice, bueno, él se equivoca, ¿no? Él pone Krishna, ¿no? Pero en realidad es Vito. Y es Vitova, pero es, es el resultado de que no es Krishna, sino Vishnu. Entonces ella dice, es Vishnu en su representación de Vitova. Y cuando yo escuché la primera vez este nombre y hay una cita en el artículo, yo dije, pero uno apuradamente llega a aprender a lo mejor 10 advocaciones, Brahma, Shiva, Vishnu, por ahí, Ganesha, tal cual, no sé. Y cuando vemos un nombre nuevo y de repente lo rastreamos en la literatura teosófica y vemos que no puede ser, o sea, resulta que los aryos veían todos los matices en la naturaleza, ¿no? Es algo así como ver lo que llamamos el calendario azteca, y en la esfera del exterior vemos que aparecen un chorro de glifos, ¿no? Aparecen un montón de esos glifos que aparentemente se repiten, pero que en realidad no habla de una repetición, sino de una combinación de ellos, ¿no? Es decir, por poner un ejemplo, estos tres colores primarios que se mezclan entre sí y que ya no tenemos nada más el rojo, el azul, el amarillo, sino de repente aparece un morado y el morado no es igual que el lila, ¿no? Y el lila no es igual que el violáceo y entonces no solo eran tres, no. Esta cuestión ocurre en las culturas más antiguas, ¿no? Que podían ver todos los matices en la naturaleza. Por ejemplo, hablar de un tema tan complejo como tattvas, de cómo estas fuerzas de la naturaleza van entrando en actividad y en cese dependiendo de la hora del día, de la semana, del mes del año del yuga, ¿no? No nos da cabeza para decir, sí son 347,000, no sé qué.
Entonces, a lo más que podemos hacer es hacer una metáfora y decir, todo se mueve, todo está vivo, ¿no? O sea, ya sentir como quizás ser devocionales gracias a que hay esa comprensión. Y bueno, vemos que sí hay una relación entre la cruz alzada y este hombre que aparece allí crucificado, ¿no? A la izquierda. Ella entonces hace esta especie de aclaración y presenta un extracto de un texto que le atribuye en el artículo a un libro llamado Cristianismo Monumental o el arte y simbolismo de la iglesia primitiva, por John P. Lundy, Nueva York, y este fue escrito en 1876 y esto aparece en la página 173, ¿no? Entonces a mí otra vez de repente como ver que Blavatsky sacaba extractos de otros libros, de enciclopedias, de cosas, digo, es exactamente la tarea que ahora uno tiene que hacer, ¿no? Ella lo acerca, lo presenta para que uno por lo menos tiene ya la referencia de dónde ir y buscar. Y en esta nota aclaratoria lo pone entre puntos suspensivos y dice, esta representación lo dice el autor y ella la pone en su artículo, creo que es anterior al cristianismo. Parece un crucifijo cristiano en muchos aspectos. El dibujo, la actitud y las marcas de clavos en manos y pies indican un origen cristiano, mientras que la corona parta de 7 puntas. La ausencia de la madera y de la inscripción habitual y los rayos de gloria en lo alto parecerían señalar un origen distinto al cristiano. Puede ser el hombre víctima o el sacerdote y víctima a la vez de la mitología hindú que se ofreció en sacrificio antes de que existieran los mundos, ¿no? Esta especie de intuición y sobre todo el, digamos, análisis que hace del término, ¿no? Cuando dice puede ser el hombre víctima. Y ahí incluso tiene como cierto parecido la palabra víctima con Vítova. Todavía algunos prefijos que se pueden arrastrar, que pasaron del sánscrito al alemán y al, híjolas, hasta nuestros días todavía algunas palabras que tienen ciertas raíces que comparten con palabras de Oriente. Esto me pareció como interesante porque Blavatsky lo pone como una revelación de ese escritor, ¿no? De este libro Cristianismo Monumental o el arte y el simbolismo de la iglesia primitiva, le llama, ¿no? Hace un análisis de todas estas culturas que por supuesto existieron mucho antes del cristianismo, ¿no? Incluso creo aparecen ahí cuestiones de los gnósticos, los esenios, etcétera. Y aquí otra vez, ¿no? Ya estas son ilustraciones más contemporáneas sobre el Vítova, conservan los elementos, ¿no? El rosario en el cuello, ¿no? Que después pasa a Occidente con los franciscanos, que también se representa en la arquitectura, los cordones enredados en las columnas de las iglesias, ¿no? Esto, este símbolo que aparece en las frentes, que tiene que ver con la luna, ¿no? Cuando un maestro me explicó por qué se pone ese puntito en el entrecejo, que tiene que ver con la luna, de donde venimos. Es como estos arios que resurgen ahí en Aryabharta, no deben olvidar que vienen de allí. Y vemos atrás de la cabeza de estas representaciones otra vez el sol, ¿no? Como las figuras que se pusieron atrás. Esto, ¿por qué lo muestro? Porque vamos viendo ya ahorita cómo esto tiene también influencia en las religiones de Occidente y en los cultos, aunque nadie nos lo explique, porque a veces yo creo que no se desconoce, como ella dice en el artículo, ¿no? Habla de algunas órdenes secretas y del grado de desconocimiento que tiene sobre de estos ritos, ¿no? Ya sabemos prácticamente Blavatsky de qué órdenes secretas siempre dice que todo lo ignoran, no, ni siquiera saben de lo que tratan esos mitos, ¿no? Entonces, estas imágenes, pues otra vez, son imágenes ya actuales, ilustraciones que siguen todavía guardando el simbolismo del Vítova, ¿no? Y entonces ya, pues vemos ya aquí más claro, ¿no? Volvemos a ver incluso el cubo allí, vemos al hombre inscrito y todos estos análisis antropométricos que hacían, en este caso los góticos, ¿no? Los constructores, para poder representar esta anatomía oculta, como algunos le llaman, dentro de las plantas de cruz latina. Ahorita me estaba acordando que vimos
cuando vino una hermana de Costa Rica, le hicimos un paseo allí en Cholula. eh, el ex convento de San Gabriel tiene la puerta que le llaman puerta porciúncula, que es una puerta que aparece del lado derecho del hombrecito, porciúnculo significa pequeña partecita. Bueno, se lo atribuyen a Francisco de Asís cuando recibe las estigmas, ¿no? Se va a una ermita abandonada y entonces ahí él recibe esta especie de epifanía, de revelación. Esa puerta hace referencia a esa ermita pequeña, pero lo curioso es que en esa puerta, en el caso específico del ex convento de San Gabriel, tiene la parábola del buen pastor trenzada alrededor de la puerta, ¿no? En piedra labrada. Eso me pareció hasta ahorita, la verdad es que hasta ahorita que me acuerdo, entiendo el sentido de por qué tiene esa parábola del buen pastor ahí, porque aparte la tiene en latín y nuestra hermana nos ayudó a entender porque ella pues entendía el latín, ¿no? Bueno, entiende el latín. Entonces ahora entiendo por qué esa puerta está del lado derecho, además del lado derecho saben que tenemos la vesícula, ¿no? Esta parte donde el principio cámico aterriza, ¿no? Las pasiones, los deseos, las emociones, etcétera, ¿no? El cuarto principio que es vital comprenderlo para que, de acuerdo a la purificación de este vehículo, Manas pueda ser más propiamente aterrizado en la personalidad, ¿no? Manas, que es esta capacidad de razonar, de discernir, ¿no? Entonces, estos órganos que tienen que ver con las biliares, ¿no? O sea, el hígado, la vesícula, que aparecen aquí a la derecha, que todavía la arquitectura nos está mostrando, lo religioso nos muestra que esa es la puerta, ¿no? Para hacernos racionales, porque no llega al corazón, ¿sí? La puertita que aparece allí a la derecha, a esa altura. Bueno, entonces, todas estas reminiscencias, ya vemos el ábside de la tercera cruz. Ábside es la parte donde se puede meter la cabecita del hombre. Estos que son se le llama ábside polilobulada, ¿no? Estos lóbulos que aparecen arriba tienen que ver con estos templos hindús, ¿no? Que aparecen lóbulos, en la tridimensión aparecen como bolitas arriba de los templos porque representan la luminosidad de los chakras cuando ya se están activando. O sea, son cosas, cada iglesia también tiene su jerarquía por el lugar donde está posicionado. Entonces vemos que hay cruces, que esa ábside no la tienen polilobulada, otras que tienen más lóbulos en las ábsides. Y esto ocurre también en India porque resulta que hay una reciprocidad entre la traza de las ciudades y la bóveda celeste, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando los hombres santos, como ella los llama, en los templos antiguos hindús, iban a esos sitios, incluso ella menciona en el artículo que hay cavernas subterráneas ahí. O sea, también esto de los túneles en Occidente se hereda de esa arquitectura religiosa, ¿no? Ella dice, esos hombres iban a esos templos a hacerse santos. Y si estos, como nos dice también William T. George, ¿no? Los, los verdaderos adeptos, esos hombres sabios que llaman a sus pueblos, cuando entra Kali Yuga, se van de las ciudades, ¿no? O sea, y fueron suplantados por falsos adeptos. Él lo dice en Ecos de Oriente, ¿no? Y sí la primera vez que yo leí esa parte dije, rayos, ¿no? ¿Qué pasa? Acá se hace más necesario gobernarse a sí mismo, dado que en estos tiempos parece dificultoso seguir a quién, ¿no? Y, y Blavatsky da toda la posibilidad de que eso puede suceder, ¿no? ¿Cómo? Pues ya nos dio la pauta, ¿no? Ese principio otra vez, principio Kama, la relación que tiene con Manas, es decir, la observación de los pensamientos concatenados con emociones, lo que los griegos llaman la psique, es precisamente esa concatenación, emoción, pensamiento. Y bueno, esta es la última diapositiva. Yo voy a dejar tiempo para que puedan hacer comentarios o bueno, algún hermano que por supuesto es más letrado pueda incluso hacernos algún comentario. Y esto está tomado de La Voz del Silencio, ¿no? Son palabras, pues yo creo que rebasan este, toda emoción superior que podamos generar. Dice, soy todo lo que ha sido, es y será.
y ningún mortal ha quitado jamás todavía el velo que oculta mi divinidad a los ojos humanos. A ti, y luego añadía, pertenecen, y continuaba llevando la mano al pecho, el reino, después al hombro izquierdo, la justicia al hombro derecho y la misericordia. Juntaba luego las manos añadiendo, por los cielos generadores. Acá vemos unas palabras que aparecen en ese artículo también. Tibisunt, Malkut et Geburaz et Chesed per Aeonas. Es estos símbolos que hacemos cuando se persigna a una persona que tienen relación con los sefirotes de la Cábala. Signo de la cruz absoluta y magníficamente cabalístico que las profanaciones del gnosticismo lo han hecho perder por completo a la iglesia militante y oficial. Y cierra con esto, no has entrado en el Tao, el sendero que conduce al conocimiento, la verdad. Y en la voz del silencio, bueno, mi hermana Magali, hermanos, muchas gracias por la atención que me han prestado en esta charla breve y bueno, yo dejo los micrófonos para comentarios. Muchas gracias. Pues muchas gracias, hermana. Una espléndida plática y sabemos, tengo poco de conocerte y cada vez que tengo la oportunidad de escucharte, Tere, me dejas con el ojo cuadrado. Tus conocimientos acerca de la teosofía y de ciertos temas en especial, muy bien documentados y muy bien llevados en todo este proceso. Felicidades desde Tere. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias por considerarme y bueno, yo, por supuesto, todas son propuestas de seguir estudiando con la finalidad, ¿no? De transformarnos, porque creo que esa es la finalidad teosófica. Se hablaba aquí siempre, deja ese planteamiento del problema de que es necesario que en Kali Yuga estemos muy presentes, que sepamos quiénes somos y hacia dónde vamos, y todos los artículos van para allá, ¿no? Y todas las civilizaciones antiguas lo sabían, y desde ahí, pues a mí me queda más comprobado, ya no necesitamos más esperar más descubrimientos científicos, porque todo está dejado en los templos, ¿no? No solamente los que conocemos occidentales, los templos antiguos, hindús, las cuevas, las cavernas, etcétera. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Patricia. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenos días. Tere, muchas gracias por esta información. Está muy interesante. Me surgió una pregunta. En todos los textos bíblicos de cualquier religión siempre aparece lo que sería el buen pastor, como referencia a algo majestuoso y algo que realmente es muy, muy elevado, ¿no? En realidad, ¿cuál es el significado en sí de ese buen pastor? Gracias. La verdad es que es un asunto que parece sencillo, porque todos pensamos que, o la mayoría, ¿no? De repente decimos, el buen pastor es el que obedece. Pero resulta que obedecer no es tan simple, porque para obedecer hay que saber a quién se está obedeciendo, ¿no? Entonces, muchos filósofos han estado realmente preocupados por saber si sus juicios personales son verdaderos, ¿no? Si aquello que están ellos escuchando, porque sabemos que hay esta especie de juez interno que se empieza a desarrollar, esta voz interna que se empieza a desarrollar, ¿no? En algunas de las cartas que Blavatsky le escribe a William Q. George, se deja ver esta situación entre ellos, ¿no? Ella le dice que finalmente había pasado las pruebas después de lo que ocurre en Adyar, por lo que tuvo que irse a Europa y por lo que acaba en Inglaterra y por lo que hace la última logia, ¿no? La logia de Londres. En estas últimas cartas ella le dice, prácticamente le comenta algo como, tú también escuchas esa voz, ¿no? Ella le comenta algo así. Y le dice que su voz, la voz que escucha ella, que es todavía más dura que la que seguramente escucha George, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en ese nivel de adepto, por supuesto, ellos ya distinguen cuál es la voz que deben escuchar, ¿no?
ocurre que en los primeros, o en los hombres más de lo general, menos desarrollados, digamos, porque la forma humana también tiene sus gradaciones. Es decir, hay humanos con forma humana que están muy desarrollados como los Mahatmas, hay humanos que están menos desarrollados que ellos como los adeptos, y hay humanos que estamos poquito desarrollados en ese aspecto, donde me contaría yo, ¿no? Porque resulta que a veces escuchas una voz que te dice que sí lo hagas sabiendo que eso que vas a hacer no es correcto, ¿no? ¿Y cómo saber si es correcto o no? Los griegos tenían digamos que una regla muy fácil, ¿no? Si es bueno para todos, es bueno para mí. Si es bueno para mí, es bueno para todos. Y entonces ya allí uno empieza como a discernir, ¿no? A criticar, porque kritos viene de discernir. Criticón significa el que sabe discernir, ¿sí? Entonces a veces también hay que saber el origen de las palabras, ¿no? El significado de las palabras. Bueno, pues resulta que poco a poco tengo que empezar a poner atención en los pensamientos, ¿no? Y entonces poner esa regla me puede ayudar. Lo que es bueno para mí es bueno para todos. Si es bueno para todos, es bueno para mí. Ya no entramos en el juicio de valor de si me gustaría hacerlo o no me gustaría hacerlo, ¿sí? Porque hay veces que no nos gusta hacer el deber, pero eso no significa que no debamos hacerlo. O sea, puede que no me guste, pero eso no tiene nada que ver con que lo deba hacer, porque es parte de la ley, ¿no? Esto que muchos llaman el Dharma. Eso se puede traducir de muchas formas. Dharma, algunos lo traducen nada más como dar, pero tiene muchas traducciones. Dharma también es justicia, Dharma también es equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿cómo ser justicieros? A mí me gusta más esa palabra porque en nuestro país cuando hablamos de justicia, es que esto es injusto. Claro que todos sabemos lo que es injusto porque pues, en Latinoamérica todos sabemos lo que significa ser injusto, ¿no? Entonces me gusta mucho traducir a Dharma como justicia. Es mi deber porque así soy justo y lo debo hacer. Ya no entro en que si me gusta o no me gusta. Entonces, estas voces que están presentes, decimos que Manas, este principio está graduado, ¿no? Y está el intermediario, digamos que es Antascarana. Es decir, que habemos humanos que nos confrontamos, nos cuestionamos, que pedimos si estaré bien, estaré mal, pedimos consejo, ¿no? Queremos saber por dónde. Hay humanos que están por abajo de eso, hay humanos que no se cuestionan, que ellos hacen lo que hacen porque así lo ven bien. Y después de ese humano que se confronte, que se cuestiona, está el otro que ya superó esa fase del cuestionamiento y que ya obra espontáneamente. Esta gradación a mí me agradó mucho porque la presenta más o menos así explicada Pablo Sender en este libro de La evolución de la conciencia superior. ¿Sí? Él en un lenguaje, digamos, más facilito, trata de explicar cómo funciona Manas en estas tres facetas, ¿no? Y la faceta intermedia es fácil que uno pueda hacer la analogía, la faceta intermedia es la de Antakarana, ¿sí? Y los que ya pasaron esa dualidad, ese funcionamiento dual de Manas, pues son esos que ya actúan espontáneamente, ¿no? Que ya son autoconscientes, que ya no entran en ese juicio de valor de lo haré o no lo haré, o sea, saben que es el deber y que lo deben hacer, ¿no? Entonces, más o menos por allí cómo lo voy a ir entendiendo para no engañarme yo solo con esa regla, ¿no? Si es bueno para todos, es bueno para mí. Si es bueno para mí, es bueno para todos. Hay algo bien interesante cuando empezamos a observar los pensamientos, resulta que hay pensamientos que ya sabemos son nuestros, entre comillas, hay pensamientos que no son nuestros, eso lo sabemos, pero no solo existe esa clasificación de pensamientos, los nuestros y los no nuestros, no. Aquí hay que empezar a observar los pensamientos que construyen y los pensamientos que no construyen. A los pensamientos que no construyen, que no son buenos ni para mí ni para nadie, esos les llamamos parasitajes, porque literal son como parásitos que llegan y se anidan allí, y mientras más los pienso y los pienso y los pienso, ya sabemos que el riesgo de estar piense y piense en algo es que todo va a la luz astral y entonces cualquiera que tenga afinidad con ese pensamiento puede actualizarlo para ir, ¿sí? Por eso es que es tan delicado pensar pensamientos. Dice Blavatsky, los peores pensamientos son los ociosos, porque no tenemos control de ellos, ni siquiera nos damos cuenta cuántas veces al día yo puedo estar pensando eso, ¿no? Entonces sí hay que poner mucha atención en esa clasificación de los pensamientos.
las intuiciones, que son los que construyen, los amorosos, los buenos, los buen intencionados, eso se le llama benevolencia, lo que pensamos de otros. Hay que pensar de otros lo que queramos que se piense de nosotros, ¿no? Eso se entiende como benevolencia, dice por ahí un científico francés. Y los otros pensamientos que son parasitajes, ¿no? Y que los vamos a actualizar nosotros o cualquier otro. No sé si te contesté, Pati. Sí, muchísimas gracias, Tere, y muy buena exposición, siempre me encanta. Gracias, Pati, gracias. Tere, mientras Enrique activa su micrófono, que aún sigue la mano levantada, Tere, hay una eh, pregunta de, ajá, Magali, que hay una pregunta en el... perdóname, yo por dar las gracias a Tere y se me trancó el teléfono y tú sabes que yo no soy diestra como tú. Y con una pena, por darle las gracias porque ya yo voy a tener que salir de aquí y despedirme de ella porque ya estamos cerrando aquí la Sociedad Teosófica. Así es que, Tere, por favor, te dejo en unas manos muy especiales de mis queridos hermanos que están ahí presentes. Así es que mi gratitud por tu ayuda en esta conferencia. Bueno, manita, te veo ahorita, pero sigue ahí tranquilo con los hermanos que hay preguntas. ¿Ok? Muchas gracias. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Sí, sigue como que yo estoy aquí, voy a estar en el carro, pero no voy a poder abrir el micrófono. Gracias, mi amor. Gracias, gracias. Bye, bye. Tere, tienes muchas felicitaciones en el chat de Zoom. Y Enrique Hernández pregunta que si la figura que tiene colgando en el cuello es un rosario o es el Jafra de la India. Porque como no Fíjate tiene que divisiones, este de la imagen tiene el que está, bueno, no sé si lo puedas abrir todavía, Caro, el que está como caricaturizado, sí, sí tiene, más bien que divisiones son como las florecitas, ¿no? ya voy. Fíjate que sí, yo pienso, porque ya es como una opinión personal, incluso en la siguiente diapositiva también aparece así, Esta. como ajá, ahí tiene las bolitas, ¿ves? Entonces, tiene la apariencia de un rosario. ¿Sí? Es que en esta diapositiva no puse otras imágenes que tengo del Vítova, que son de esculturas. Ok, mira, indistinto, los rosarios ya saben que son las cuentas, ¿no? Lo que tenían los antiguos, incluso aquí en esta imagen, puede que ya esas cuentas no corresponden. ¿Por qué? Por la escala del dibujo, ¿no? Estas esculturas del Vítova comentaba que estas precisamente cuentas tienen que ver con los, ¿no? Es decir, que no todos los tiempos este hombre que aspira a ser el buen pastor puede llegar a serlo, ¿sí? Es lo que nos puede dar más norte, por ejemplo. Ajá, pero aquí está Enrique Choi con la mano levantada, luego Richard y Marlon. A ver, Ok. Enrique Choi, Y puedes. Patricia. Ahí está, ya abrió Sí, buenas tardes. Quería preguntar, porque en los Vedas habla también de un hombre celeste que se llama Vaisvanara y que está compuesto de los 4 estados de conciencia que hablan los Vedas, ¿no? O sea, eh, el plano físico, o sea, lo fenoménico, lo sutil, que le llama Taijasa. Prajna está compuesto por lo que es el plano causal, donde está a nivel macrocósmico Hiranyagarbha, y lo supremo, ¿no? Que le llaman Purusha, ¿no? En el Gita, en el Bhagavad Gita le llama Purushottama, ¿no? O sea, el ser supremo, ¿no? Entonces, este es el hombre celeste, pero no sé en qué momento, digamos, va a tomar conciencia esa parte inferior de ese Purusha, ¿no? Que es la conciencia suprema, ¿no? Porque a veces el cuaternario, digamos, no se puede conectar con esa parte suprema, ¿no? La Atma Buddhi Mana, ¿no? Esa era la pregunta. Ujú. Sí, es una pregunta que, bueno, cuando tú te acercas al tema, por supuesto que sale, ¿no? Este hombre celeste ocurre en lo macrocósmico, es decir, esta crucifixión del espíritu en la materia, ¿sí? El hombre celeste es una metáfora de la dualidad, ¿no? Es decir, estos 3 elementos espirituales que se van a corporificar, que se van a manifestar en lo físico, ¿sí?
Eso ocurre todo el tiempo, es decir, cuando leemos a Blavatsky, resulta que primero tenemos como que entender la unicidad, ¿no? Dice Jeffrey Farthing que hay que comprender la unicidad del sistema, estudiarlo como un uno, y después resulta que para comprenderlo más hay que volverlo dos, ¿no? Porque ese es un proceso de la mente, no es que esté separado, pero hay que volverlo dos. Y después resulta que estos dos, como no están separados, guardan una relación entre ellos, y ahí está la Trinidad, ¿no? Y resulta que estos tres, cada vez que se interrelacionan entre ellos, generan otros cuatro, porque si no podemos caer en la ilusión de que el cuaternario inferior, porque es inferior, está separado de esa Trinidad. Entonces ocurre que nos regresamos a la dualidad, ¿no? Ese hombre celeste es primero una ideación de la mente divina. Es decir, cuando esta mente está planeando, diseñando todo, ese hombre es un futuro potencial de todos los reinos que todavía no somos, a lo mejor estamos como previos a los elementales, ¿no? Entonces vamos a llegar en algún momento a ser hombres, pero no del todo, solo en la forma. Nos va a faltar ese raciocinio del hombre celeste, ¿no? Que nos pensó, que nos ideó. Entonces ahí ya tenemos dos hombres celestes, ¿sí? Entonces para cuando llegamos a la mitad del círculo, que es este arco descendente, resulta que ya tenemos o nos empieza como a aterrizar el principio manásico, y a partir de allí el hecho de ser racionales, de discernir, logra que nosotros completemos el otro medio círculo, porque no todos lo completan. Esa es la cuestión. ¿Quiénes sí, quiénes no? Porque veíamos en las primeras diapositivas que Blavatsky se refiere al hombre celeste, aquel que decide hacerse el buen pastor, ¿no? Ser el salvador. Pero eso implica la voluntad propia, porque en el arco descendente venimos empujados por la corriente de vida, pero una vez que llegamos a la mitad ya tiene que ser volitivo, ¿no? Incluso Jeffrey Farthing dice, después de una larga serie de encarnaciones, por un acto volitivo, el hombre se decide, ¿no? Sí, tiene que ocurrir eso. Entonces ahí ya vemos la presencia de dos hombres celestes, el que existe como proyecto, como ideación cósmica, ya cósmica de lo manifestado, y el otro que existe una vez que lo hace realidad, ¿no? Ahorita que tú mencionas este collar de las encarnaciones, pues claro, también tiene que ver con, decíamos, la plástica de ese collar de cuentas que tiene, ¿no? Que todavía conservan los budistas, ¿no? Que representa cada encarnación que van guardando, o sea, engarzada por ese hilo de la reminiscencia, que no es la memoria física del cerebro, sino que es la memoria del alma, ¿no? Y no del alma animal, ni del alma humana siquiera, ¿no? Sino de ese ego reencarnante que hace que un Sócrates, un Gautama, un Giordano Bruno, una Blavatsky no se hicieron en un día, o sea, tuvieron que guardar la reminiscencia o esa memoria, ¿no? Ahora, que tienen que ver los estados de la conciencia, Blavatsky nombra un chorro de estados de la conciencia, no solamente a la vigilia, Svapna, Jagra, Turiya, etcétera, ¿no? Nombra varios estados de la conciencia en la clave de la teosofía y también están relacionados, porque apuradamente podría yo decir que estamos medio conscientes de lo que ocurre en la vigilia, pero ¿qué pasa con los estados después de la vigilia, ¿no? Cuando Cache dice en las cartas Mahatma, muerte y sueño son hermanos, pues ¿qué me está diciendo, no? Que yo cuando voy al sueño, y ni siquiera yo, sino que la conciencia aprisionada en la personalidad va al sueño, vive otros estados de la conciencia, de los cuales quizá puede traer algo que le ayude y le motive a seguir haciéndose ese buen pastor. Porque esta película de la vida que aparece justo antes de desencarnar del todo, ocurre justo antes de nacer. Entonces se entiende que si muerte y sueños son hermanos, esa película debe ocurrir antes de dormirme, que es lo que muchos hermanos invitan a hacer el recuento de lo que hice, lo que pensé, cómo actué, si pude corregir algo y no lo hice, tuve la oportunidad y no lo hice, ¿no? Y esa película ocurre justo antes de despertar y me vuelve a mostrar el proyecto que yo traigo para ese día. Así que la película antes de nacer me muestra el proyecto para lo que vengo a nacer, ¿no? Es decir, que nunca estamos desconectados de los principios siempre están, no solamente concatenados, sino rodeados. Cuando estudiamos el cerebro, según Blavatsky, ahí vemos que Akasha, la luz astral y todos los
toda esta caja que está diferenciada en los planos se encuentran en todo el cuerpo, alrededor de todas las células, en las cavidades craneales, en los órganos, interpenetrando todo, la forma humana y todos los reinos, ¿no? No sé si más o menos te contesté, mi hermano. Adelante, Richard. Bueno, buenas tardes, aquí de Sudamérica. Un placer estar con ustedes. Ok, Tere, me ha encantado tu comunicación, a pesar de que yo he llegado muy tarde. El hombre efectivamente toma la decisión de desarrollarse y crecer espiritualmente. Pero la autorización de pasar a ser hombre celeste es del Padre, no es del hombre. ¿Ya? El Padre, a través de una autorización superior, que tampoco es comunicada a los otros seres, es directo con el hombre que está desarrollándose, le autoriza a tener una mayor intuición y una mayor comunicación con la parte superior. ¿Cierto? Esto Blavatsky nos lo ha dejado bien claro. Nadie se puede envolver por sí solo hacia la parte superior o tratar de capturar ideas de la parte superior. No tiene el primer conocimiento y si no tiene el contacto profundo del Padre. ¿Ok? Para eso ella crea la carta a los maestros, para encaminarnos a ese mundo superior. ¿Correcto? Es como aprender a caminar, como hacen los bebés. Bueno, el problema está que cuando te metes en la parte superior, acabas perdiendo conciencia. Comienzas a tener conciencia del Padre. Y no tan directamente. Hay seres, maestros, que van conectándose contigo y esos son los rayos del sol que tú has hablado. Es un sol que está detrás de ti, iluminado por tus rayos. O sea, detrás del hombre celeste, vamos a decir. ¿Ya? Que te van enseñando y guiando. Cuando comienzan a enseñarte y a guiarte, tú acabas aceptando tu misión que vas a hacer ante los demás. Esa misión, obviamente que viene del Padre, en concomitancia contigo. ¿Ya? Ok. Nuevamente, acabas perdiendo conciencia cuando acabas aceptando una misión que no te puedes explicar. No es comprensible. Quien sabe con la intuición, puedas tener una idea, pero ya está metida dentro de ti. Ya no eres más solitario. Bueno, ese es el crecimiento y la evolución del hombre hasta se tornar ser superior. Ok. Gracias, Chuy, gracias, Caro, gracias, Tere. Como siempre, las charlas tuyas son muy interesantes y nos ayudan a encontrar, pues, algunos rastros de otras cosas que vemos. Yo tengo una pregunta y lo que pasa es que yo entré un poquito tarde. El Pichuba, el hombre celeste, es una jerarquía que ha venido a ayudarnos, a enseñarnos el camino, el sendero, y para que todos podamos subir en la evolución, o bueno, pues, o somos los humanos los que con el trabajo y lo hemos podido hacer solos. Eso quería que expliques, Tere. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Luis. Ay, esa pregunta está fuerte porque ellos aparecen, bueno, los tiempos son más propicios en determinados ciclos, ¿no? Y aparecen gracias a que ellos se esfuerzan voluntariamente, ¿no? Nos decía hace rato el hermano, o sea, sí, yo quiero poder, yo quizás anhelo ser un buen pastor, pero para eso tengo que hacer un trabajo tremendo de purificación de todos los vehículos, ¿no? Y además una instrucción que básicamente la observación de la naturaleza y de sus ciclos para que cada vez que yo inicio, termino un ciclo, sea más propicio y potenciado y etcétera, ¿no? Pero sí, los que ya están, digamos que desaparecen y aparecen en periodos precisos,
¿sí? Donde el sol tiene una importancia tremenda. Pero para cuando ellos aparecen, por supuesto que influyen sobre otros, pero esos otros también tienen que estar dispuestos a ser influenciados y tienen que estar dispuestos a llevar un entrenamiento y tienen que estar dispuestos a anhelar la purificación de esos vehículos, ¿no? Aquí se encuentra todo el sustento de por qué algunos alumnos de Blavatsky, cuando hace la logia de Londres, al final de estos meses ya, en los últimos años de esta logia, algunos alumnos le piden ser instruidos más secretamente y más directamente de ella. Y entonces ella pide solicitud al Mahatma, le autorizan y entonces hace un grupo interno, porque no todos los que estudiaban con Blavatsky estaban como que prestos a dar el siguiente paso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que los que ya están anhelando en su interior, porque ya reconocen que es la línea que debemos seguir, que es parte del plan divino, ¿no? Ir en dirección hacia ayudar a otros, pero ¿cómo puedo ayudar a otros si no me ayudo a mí, ¿no? O sea, tenemos que tener purificados muchos vehículos, hay mucho en juego, pero lo primero es a lo mejor hacerle espacio intelectual para que a partir de allí, en la larga serie de encarnaciones, porque todos los que estamos acá ya comprendemos la ley de la reencarnación, ¿no? Ya sabemos que esto ocurre. Entonces, en una de esas encarnaciones yo puedo hacer un voto más sincero y pueda decir, pues voy a hacer, no soy todavía la super evolucionada, la pastor, pero voy a ser un elemento intermediario entre uno y el otro. Y claro que para eso hay los ciclos. Por eso mencionaba la presión de los equinoccios, porque esto ocurre en cantidades de años. De hecho, las bases de las pirámides ayudan a recordar esos ciclos para los que saben leerlas, ¿no? El asunto es que ahora en este Kali Yuga hemos perdido esos códigos. En el artículo Blavatsky menciona que ahora somos, pues, unos desmemoriados, ¿sí? No conocemos los edificios que nos dejaron a manera de pistas, estos hombres que no eran tampoco grandes pastores, pero que conocían de esta ruta, ¿no? De este plan para seguirlo y para poder algún día en alguna encarnación nosotros ser ese eslabón que ayude a otros. Es decir, esta misma metáfora del collar y de una serie de encarnaciones que se van hilando también ocurre entre algunos adeptos y otros que se van hilando y que van haciendo esta cadenita de unos ayudar a otros en gradaciones, ¿no? O sea, el quehacer de los adeptos es recibir la instrucción de los Mahatmas para entregarla a los que todavía no somos adeptos, porque si no, ¿de quién más nosotros lo recibiríamos? No puede haber una comunicación de una persona que no tiene ningún entrenamiento y ninguna purificación de los vehículos más densos, no hay comunicación de ellos para con los Mahatmas directa. Entonces tiene que haber esos intermediarios. Ellos aparecen así en generaciones, sí. Hay ciclos grandes y ciclos más pequeños en los que van apareciendo y reapareciendo y influenciando a otros, que por supuesto por decisión y con lo que platicaba también el hermano, ¿no? Con esa purificación pueden formar parte de, ¿no? La purificación empieza en las intenciones. A veces se habla mucho de los hechos, pero no sabemos qué hay en nuestros pensamientos. Vemos gente que hace muy buenas obras, pero no sabemos qué hay en sus mentes. Entonces, empezar a tratar nuestras intenciones, nuestros pensamientos, eso es básico, porque de ahí va a partir digamos, la honestidad, la transparencia de cómo vamos a actuar, si realmente lo vamos a hacer como colaboradores de la naturaleza o si queremos lo contrario, servirnos de la naturaleza, ¿no? Bueno, no sé si te contesté, José Luis. Sí, sí, Tere, muchas gracias. Y quería comentar un temita más, es bien rapidito. En los teocallis de México, que tú hablaste, bueno, yo encontré algunos paralelos con la cultura tiahuanacota de Bolivia, en la simbología de Viracocha, justamente. Entonces, a ver si podemos armar algo juntos y poder aprovechar el tema que traes ahora, que está muy interesante, y ver algunos otros paralelos en las culturas de Mesoamérica y Sudamérica, ¿no? Eso, gracias, Tere. Muchas gracias. Gracias, Sí, gracias. Teresa, un millón de gracias, manita. José Luis, sí quedó contestada tu pregunta. Por ahí te contestaba algo la hermana. Sí, excelente, gracias, Chuy. Bueno. Gracias.
Gracias Cierra, entonces a Caro, todos por cierra, Caro. acompañarnos. Ok, Sí, muchas nada más gracias a todos por... recordando la oración de sanación. Exacto. A las 5:45 hora de México se abre la sala, así que bueno, todos bienvenidos también a la oración de sanación y los esperamos el próximo domingo a la misma hora, 10 horas de México, para nuestra próxima conferencia. La semana que viene también se harán los anuncios con respecto al domingo 24 y 31, lo que empieza a ser la federación. Bueno, muchas gracias, que tengan un feliz domingo y una feliz semana.